Sígueme. Buenos días otra vez. Estamos celebrando el 13º domingo ordinario y en este domingo las lecturas se centran en ese seguimiento de ser discípulos de Jesús. Jesús nos invita a ustedes y a mí a ser sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es seguidor de su maestro y él es el divino maestro. ¿Y a qué nos llama? Nos llama a aprender de él para poder vivir el evangelio, no solamente de palabra, sino de obra, para poder ser como él, para pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo, como auténticos discípulos de Jesús, auténticos católicos, auténticos cristianos. Un cristiano es un imitador de Cristo, por eso se le llama cristiano. No solamente es un título bonito. Y por eso en el Evangelio escuchamos el diálogo con Jesús de estas tres personas que quieren seguir a Jesús. Y en el primer caso vemos cómo la persona se ofrece y le dice a Jesús que él quiere seguirlo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Qué bonito propósito y qué buena disposición, qué generosa la oferta de esta persona. Pero la respuesta de Jesús llama la atención cuando él le dice: las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser discípulos de Jesús solamente llevando una buena intención o solamente un entusiasmo que es aparente, sino que si realmente queremos seguirlo, tenemos que abandonarnos en las manos de Dios, porque nuestra seguridad está en Dios y no en las cosas, no en lo material. Seguir a Jesús implica renuncia. Seguir a Jesús implica que va a haber sacrificios, va a haber persecuciones, va a haber rechazo. Seguir a Jesús implica el que uno totalmente se ponga a disposición de Dios, proclamando el evangelio de palabra y de obra. Por eso cuando alguien quiere ser sacerdote y una vocación, tiene que tener claro a dónde va, porque el ser sacerdote no es para tener una posición, o ser diácono, ¿verdad? No es para tener una posición en la iglesia, para que todos digan: yo soy el padrecito, yo soy el diácono y todos tienen que hacerme reverencia, inclinar su cabeza hacia mí. No, Jesús nos llama a ser servidores de los demás. Tú no eres ni más ni menos que los demás, tú eres igual que los demás, pero ciertamente tienes un llamado, pero ese llamado es a servir, no a ser servido, como esta monjita que ya les he comentado antes, la hermana Socorro Miramontes, que cuando estaba en el seminario a los seminaristas nos decía, y era una mujer muy valiente, porque nos decía: muchachos, si van a ser sacerdotes mediocres, mejor sálganse, porque de esos ya hay muchos. Así de que dice, esos lugares ya están tomados, así de que si van a ser sacerdotes mediocres, mejor sálganse. Y tenía razón, porque si llevamos la idea equivocada de ser sacerdotes, discípulos de Jesús, para poder sacar provecho, para poder tener una posición, para poder aprovecharnos de lo que somos, entonces no es el lugar. Aquí no venimos a enriquecernos, no venimos a sacar provecho material, no venimos
no venimos a que nos sirvan, a que cada que lleguemos nos pongan la alfombra roja, ¿verdad? Para que por ahí pase el padrecito o el diácono o el obispo o el cardenal, sino que al contrario, nosotros somos los que tenemos que poner esa alfombra roja para ustedes, porque somos servidores, porque Cristo así lo hizo, nos ha enseñado a servir. Él mismo lo ha dicho: el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a ser servido. Y por eso, ojalá que como discípulos de Jesús nosotros también, como laicos comprometidos, estemos aquí porque queremos servir a Jesús a través de los demás, de los más pobres, de los más necesitados, no para tener una posición, no que porque yo soy el coordinador del grupo, yo aquí mando y yo aquí tengo el sartén por el mango y todos me tienen que obedecer. ¿Y quién te dijo que tú estás ahí para que te sirvan? Estás ahí para servir y ser ejemplo de los demás. O es que yo soy muy amigo del padrecito y a mí qué me importa, porque soy muy amigo del obispo y a mí qué me importa. Tú estás aquí para servir. No hay lugares para privilegios, no hay lugares, no hay para posiciones. La iglesia no es para tener una posición alta, sino que entre más crees que tú estás arriba, más tienes que servir a los demás, más tienes que ser humilde y ser servidor de los demás. El mismo Jesús lo ha dicho: ¿quieres ser el mayor entre los otros, el más grande? Sé el servidor de los demás. Y Cristo nos ha enseñado cómo hacerlo prácticamente, no solamente de palabra. Cuando le lava los pies a los discípulos, ahí el mismo Maestro, el Hijo de Dios, ahí Él sirve a los demás, curando a los enfermos, el ir hacia la oveja perdida, hacia los pecadores, llevando la misericordia y el perdón de Dios, siempre buscando a aquel que más lo necesita, los más pobres, los más necesitados. Así debemos, si somos cristianos, auténticos discípulos, debemos de imitar a Cristo, que Él sea nuestro modelo a seguir, no otra persona, sino Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? Así tiene que ser el auténtico discípulo, seguidor de Cristo. Y si vienes a este lugar por otra cosa que no es realmente para ser discípulo de Jesús, no es el lugar para ti, ni el lugar para mí. Y el segundo caso es: la persona no se ofrece, sino Jesús lo invita, le dice: sígueme. Y entonces él le dice: déjame enterrar a mi padre. Pero literalmente no quiere decir que el padre ya se había muerto, sino que estaba diciéndole: espérame, Señor, espérame. Es una postergación de esa invitación que Jesús le está haciendo. Está diciéndole: espérame, no estoy listo todavía. Pero Jesús no espera, porque cuando Él llama, Él quiere una respuesta inmediata, una respuesta ya, porque no hay tiempo para la espera, porque Jesús va de camino y Él no puede esperar, porque Él va caminando para ir llevando el evangelio, y Él mismo es el evangelio. Él va en el camino siempre, va siempre en movimiento. Entonces no hay tiempo para esperar ahí. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Jesús: espérame, Señor, ahorita estoy joven, ahorita tengo mucho que hacer, ya cuando esté viejito, todo arrugado, que mi cara esté como pasa, ¿verdad? Ahora sí ya vengo a la iglesia todos los días y me encierro ahí todo el día. No, Jesús quiere ya que le ofrezcamos nuestra juventud,
no solamente nuestra vejez. O algunos que dicen, es que tengo que dar primero rienda, ¿cómo se dice? Rienda a la hilacha, ¿cómo dice? Vuelo a la hilacha, ¿verdad? O sea, ahorita que puedo, voy a tomar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego ya habrá tiempo para el arrepentimiento, ya después me arrepiento. ¿Y quién te asegura que vas a tener tiempo para eso? La vida es muy corta y se termina en un momento. La vida pasa como un suspiro. Apenas el viernes tuve un funeral de un muchacho que tenía 25 años, llenos de vida. Y estoy seguro que él no sabía que se iba a morir, y menos sus papás y su hermana. Y era un buen muchacho, que aunque vivió 25 años, los vivió intensamente entregado a los demás, sirviendo a los demás, siendo generoso con los demás. Sus papás me decían que aún el sueldo que ganaba se lo daba a aquellos más pobres, porque decía, yo no necesito mucho, y sus papás pues no necesitaban tampoco, entonces se lo daba a aquellos que más lo necesitaban. Un muchacho que quizás vivió muy poquitos años, pero unos años muy intensos, unos años donde le dedicó completamente a Jesús esos años. Y él también me llamaba la atención que decían sus papás que él no tenía miedo a morir, que le decía, porque él le gustaba escalar, ¿verdad? Escalaba montañas y todo eso, y de hecho así murió. Escalando se cayó y murió. Y cuando le decían sus papás eso, no tienen miedo, le decía, yo estoy preparado para cuando Dios quiera. Si Dios quiere, estoy preparado, no tengo miedo. Entonces fíjense ahí como uno, cuando Jesús lo llama a uno, tiene que responder pronto, porque no sabemos cuándo la vida se va a acabar. O algunos dicen, bueno, ahora es domingo, hay que ir a misa, y dice, Señor, espérame, es que el fútbol está muy bueno, ahora juega México y que no sé qué, aunque siempre pierde, pero ahí estoy, ¿verdad? Y ya sabe el final, véngase a misa mejor. Es triste a veces que cuando hay que el mundial y todo eso, a veces la iglesia se ve casi vacía porque dice, ¿dónde está la gente? Ah, es que está jugando México o está jugando no sé quién, y mucha gente no vino a misa. Y eso no está bien, estás cambiando a Dios por una pelota, ¿verdad? Y no es malo el fútbol, lo malo es cuando tú antepones otras cosas primero que Dios. O quizás dice, es que la novela está muy buena, o el programa El Dicho, o La Rosa de Guadalupe, o no sé, casi no veo la televisión, ¿verdad? No me sé esos programas, ¿verdad? ¿Y cómo voy a ir? Señor, espérame, el otro domingo voy, te lo prometo. Jesús no espera, tiene que ser hoy, porque Él te está llamando. De hecho, las campanas de las iglesias son para eso, para llamarnos, ¿verdad? Nos están llamando. Jesús nos está diciendo, ven, sígueme. ¿Y cómo respondemos nosotros? Le damos muchas excusas. Señor, espérame. Jesús no puede esperar. La llamada es hoy y la respuesta tiene que ser ahora también. Y tiene que ser una respuesta pronta, rápido. Y el tercer caso vemos cómo esta persona también quiere seguir a Jesús, y entonces dice, Señor, permíteme primero despedirme de mi familia. Jesús le dice, el que empuña el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? Que hay que dejar nuestras comodidades, el pasado. A veces añoramos tanto lo que tenemos o lo que teníamos, y añoramos tanto eso que nos abrazamos de eso, y eso nos corta la libertad para poder seguir completamente a Jesús.